Hola, ¿qué tal? Yo soy Emilio Guerra Escobedo y nuevamente nos encontramos aquí en el estudio de Fénix Arte Digital para grabar este video especial en el que hablaremos de dos películas, una serie y un álbum musical. Estas nuevas aportaciones al arte tienen algo en común que las hace ser interesantes para hablar en un video como el que estamos haciendo, y es el hecho de que son secuelas. Creo que la pregunta o la gran pregunta para empezar este video es si eran necesarias, si están justificadas, si son una buena aportación y si cambia algo la historia de la saga de donde viene, o si cambia también la historia del mundo o revoluciona de cierta forma la industria, o para qué la hicieron, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Para qué hicieron estas aportaciones que están muy de moda en estas últimas fechas y de las que hoy vamos a hablar? La primera película se llama El Diablo Viste a la Moda 2 o The Devil Wears Prada 2. Bueno, no quisiera decir que empieza de una forma errónea la película, porque pues yo no soy una persona súper experta en guiones ni mucho menos, pero sí puedo decir que empieza con una conveniencia de guión en la que intentaré no hacer spoilers lo máximo posible, pero pues creo que este video, aparte de ser una invitación a ver y a consumir estas obras, también tiene que ser una parte de análisis. Entonces, para hacer un análisis quiere decir que ya la vi, por lo que voy a hacer este tipo de comentarios que espero no disturbien a las personas que todavía no la han visto. Emily, el papel que interpreta Anne Hathaway, está pasando por el mejor momento de su vida. La premian como una periodista muy destacada y se dice que es muy buena en lo que hace, pero al mismo tiempo la despiden. Claro, podemos justificarlo de alguna forma en la que, bueno, que la revista estaba pasando por ciertas cuestiones, X la justificación, pero digo, si ella está en su mejor momento, ¿por qué la despiden? Y les voy a dar la respuesta: por la conveniencia del guión. O sea, ya vamos deduciendo que en algún momento la trama principal va a necesitar, adivinen de quién, pues obviamente de Emily, y eso es lo que sucede. Empieza a haber cambios en la revista en la que trabaja Miranda Presley, que ya llegaremos a su personaje. Y entonces cuando empieza como una crisis que nos va a llevar durante toda la trama de la película, y de repente necesitan a una periodista que escriba muy bien y todo, y que casualmente no tenga empleo. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí convergen estas dos cuestiones y convenientemente, como se dice popularmente, se juntan la comezón con las ganas de rascar. Y ahí empieza la trama, la historia de esta película. Después de esto, yo creo que más que nada es un fanservice. Ver al mayor número de personajes posible de la película anterior. El hecho de sí haber conseguido que nada más y nada menos que Meryl Streep vuelva a interpretar su personaje de Miranda Presley, pues es algo increíble, ¿no? Y algo que todos esperábamos o estuvimos esperando durante mucho tiempo. Yo no me considero fan de la primera película, pero sí decía, bueno, el personaje de Miranda, que ya llegaremos a él, vale mucho la pena volver a ver en el cine. Entonces toda esta carrera o acarreo de fanservices, la verdad es que pues de eso se trata la película. Nos damos cuenta de que si empieza con una conveniencia de guión, que, o sea, creo que quiere decir que el guión no va a ser algo especialmente especial. El siguiente punto que quiero tocar es la cuestión de la tecnología. Ya llegaremos también en otra de las aportaciones que vamos a analizar a este discurso, no quiero decir antitecnológico, pero sí como que en la transición que se está viviendo hoy en día y que se vive todos los días, del hecho de que una de las cosas principales de esta película es que se trata todo de una revista. ¿Y qué está pasando en el momento en el que todo se está convirtiendo en digital, en que todo lo viral es lo que más importa, el arte donde quedó? Todo esto se va a tratar en la película, y creo que sí se puede caer en ciertos clichés, y creo que si no se hace de una forma, como digo, especialmente especial, no creo que aporte demasiado la historia de Devil Wears Prada 2. Entonces para mí es una segunda tachita en la que digo, pues no me convenció su discurso, me pareció un poco forzado, etcétera. Y bueno, luego en este momento voy a hacer una pequeña lista de cosas que son como que muy recurrentes en las películas. Me voy a permitir leerlo. La primera es el antagonista sorpresa. Hemos visto en muchas ocasiones que, bueno, voy a poner el ejemplo de Coco, de la película de Coco de Pixar, en la que vemos a un personaje que es casi como un héroe, a una persona a la que el protagonista admira, que quiere conocer, y luego lo conoce de una forma increíble en la que lo lleva consigo, lo apapacha y todo, y luego nos damos cuenta de que él era el antagonista, ¿no?
Creo que también esta parte sucede en esta película. No voy a decir quién es el personaje que cumple con este rol, pero sucede un poco esta cuestión y a mí me parece que, bueno, ok. La siguiente cuestión es la solución mágica o el Deus Ex Machina, como le dicen. Te plantean una trama en la que, bueno, hay un conflicto y el conflicto crece y de repente se va convirtiendo en un conflicto más grande, se va complejizando el conflicto, va involucrando otros personajes, otras historias, etcétera. Y luego, mágicamente, o por azar del destino, o porque la protagonista le llegó una chispa de sabiduría, de inteligencia, se resuelve en 5 segundos. Y luego también existe la redención del personaje antagónico. A mí me gusta que le den la oportunidad a los personajes antagónicos o a los villanos que de repente son los mejores personajes de toda una historia, que le den este tipo de oportunidad de reivindicarse, de arrepentirse y bueno, pues de por lo menos intentar resarcir todo lo que hicieron. En fin, uno de los personajes más increíbles que he conocido en todo lo que he leído, escuchado, visto en películas, series, lo que sea, es por ejemplo el personaje de Jaime Lannister de Game of Thrones o de Canción de Hielo y Fuego, que tiene un arco de redención que lo hace interesante y que lo hace verosímil ante el espectador, y ese va a ser el último punto, el del villano al que no podemos odiar. ¿Por qué? Porque es maravilloso el personaje, ¿no? Esto nos pasa con Jaime Lannister, por ejemplo, en Game of Thrones, y también pasa en esta saga, y me refiero, por supuesto, al personaje de Miranda Presley, que es el que interpreta Meryl Streep de una manera magistral en la primera película. Y bueno, llegando ya al último punto de esta película, si ustedes han visto mis videos anteriores, tal vez se den cuenta de que vuelve a suceder lo que pasó en una de las series que analicé últimamente para otro video. Hay dos vertientes, o por lo menos yo así lo veo. Uno es el personaje principal y otro es el protagonista. Pudiera parecer que es una redundancia o que es el mismo personaje, pero no. En este caso, el personaje principal de esta película o de esta saga, para mí es Miranda Presley, porque me parece el personaje más interesante, el personaje por el que pago un boleto de cine para ir a ver, y el personaje que personalmente a mí más me gustó en la primera película. Entonces yo esperaba ver no algo similar, sino algo superior. Yo quería ver a una Miranda Presley más fuerte, más irreverente, incluso más incorrecta. Yo quería verla con esta actitud altiva, yo quería verla con esta actitud empoderada, y creo que esta película, Devil Wears Prada 2 o El Diablo Viste a la Moda 2, traiciona de una manera tan terrible al personaje de Miranda Presley que yo creo que no tiene perdón, y ojalá que no exista una tercera parte, de verdad, porque la vuelven sumisa, humillan a su personaje, la convierten en un relleno y desperdician, que eso es lo más horrible, que desperdician a el pedazo de actriz que es Meryl Streep. A mí me pareció de verdad terrible y creo que es lo peor que pudieron hacer en esta película, traicionar a Miranda Presley, y sobre todo en un momento en el que se pondera o se quiere resaltar o se quiere empoderar a la mujer. Ver a un personaje femenino que ya estaba en nuestro pedestal, verlo reducido de esa forma, a mí me pareció de verdad muy mal, muy terrible. Y la pregunta que yo me hacía después de ver toda esta aberración que le hicieron al personaje de Miranda Presley era: ¿por qué? ¿Por qué le hicieron eso a este personaje? Y la respuesta es lo mismo que pasó en una serie que analicé últimamente, que el personaje principal quiere ser el protagonista, aunque no lo es. Y creo que hicieron esta película con la intención de que se luzca el papel de Emily, el papel que interpreta Anne Hathaway. Y por el hecho de darle más protagonismo a Anne Hathaway, le quitan peso al personaje de Miranda Presley, que es el que interpreta Meryl Streep. Y aquí voy a hacer un vaticinio, porque esta película seguramente va a estar nominada al Oscar, y van a poner como actriz principal a Anne Hathaway y como actriz secundaria a Meryl Streep. Ya lo veremos, ¿eh? De hecho, eso creo que es algo que ya luego me daré cuenta si tengo razón. Existen dos cameos muy particulares. Uno es el de Donatella Versace y el otro es de Lady Gaga. Y Lady Gaga de verdad que hace un papel tan irrelevante, tan X, que de verdad a mí me hubiera gustado que no fuera así. Lady Gaga es una institución, es una leyenda y es una persona increíblemente talentosa.
y no se vio todo esto en la película. Claro, puedo decir, no era una película suya, no era el objetivo de la película resaltar a Gaga, ni mucho menos, pero sí me hubiera gustado un papel más interesante y más digno. Con esto concluyo el análisis de esta película. Y bueno, pasemos a la segunda aportación, que se llama Malcolm in the Middle, Life Still Unfair, o Malcolm en el medio, la vida sigue siendo injusta, o algo así. El primer rasgo visible en esta nueva serie es el hecho de la escenografía. Los que hemos visto la serie principal o la original o la primera parte, que también habría que pensar si había que hacer esta segunda parte, estábamos acostumbrados a este tipo de escenografía en la que todo se veía como desordenado, sucio, de una forma muy realista, y que nos llevaba a sentir que nosotros podíamos estar viviendo eso. De hecho, creo que esa era la gran virtud de la serie de Malcolm in the Middle, que nos identificábamos perfectamente con ella, porque todos tenemos una familia disfuncional, porque todos tenemos problemas, porque a todos nos pasan conflictos que de repente son chistosos, que nos llevan a situaciones de la vida que tenemos que superar, pero que a la vez nos enseñan de una forma casi bizarra. Creo que esto es la mejor aportación de la serie principal, y entonces en esta vemos sets perfectamente diseñados, como en las series actuales, en las que a mí me sucede que siempre digo, por Dios, en esa casa nadie vive, en esa casa creo que están limpiando a cada rato porque se ve perfecta la decoración, la iluminación incluso. Este es el primer rasgo que le hace perder la magia a esta serie. El siguiente punto que quiero tocar es el conflicto de los personajes. Lo voy a enlistar porque creo que es mejor dar los ejemplos puntuales. El personaje de Reese, que es genial en la serie original, porque es un maleantito, porque está loco, porque le pasan muchas cosas, pero de repente tiene la redención que yo decía en la película anterior. Nos damos cuenta de que nos cae bien, no puede ser un villano, nadie de ellos es un villano, todos aportan de una forma increíble a la serie. Y en esta nueva serie, el personaje de Reese simplemente no pinta. Sí, nos tratan de incluir chistes, incluir situaciones en las que él está presente, pero ni llaman la atención, ni son algo que vayamos a recordar como todas las situaciones que le pasan a Reese en la serie original. El segundo punto es la hermanita, la nueva hermanita de ellos, que es no binaria o no binaria o como se diga. Creo que, de verdad, sin ánimos de denostar este tipo de situaciones, creo que sí, al final de que ya hicieron toda la serie o algo así, o el guión, y decían, oye, creo que nos hace falta, porque ya tenemos a personajes homosexuales, tenemos a personajes heterosexuales, tenemos esto, tenemos de todo, pero lo que no hay es lo no binario, ¿no? Y entonces vamos a incluir a un personaje que sea no binario. Y ¿sabes qué? Que Lois en algún momento tuvo una hija más y que decidió ser no binaria o nació no binaria o como sea, y vamos a incluirla. A mí me parece que no venía al caso porque no tiene la suficiente relevancia como para decir, bueno, sin este personaje no podía existir esta serie. Entonces nos viene quedando como un personaje más de relleno y para cumplir con la cuota. El siguiente punto es la ausencia de Dewey, que para mí es uno de los mejores personajes, sino el mejor personaje de la serie original, y Jamie, que ya ni me acordaba del nombre, pero el personaje de Jamie también tuvo su desarrollo muy genial y algunas escenas que estaban increíbles, y estaba perfectamente justificado que existiera el personaje de Jamie, porque se llamaba Malcolm in the Middle y tenía dos hermanos mayores y uno menor, y entonces decías, ¿por qué está in the middle? Sabíamos que en algún momento iba a tener un hermanito, que por cierto también esto no lo había analizado, pero con la aparición de su nueva hermanita pues rompe esto, porque ya no está en el medio, o sea, tendría que tener un hermano mayor y no lo tiene. Y creo que el peor error, o uno de los peores errores de esta serie, fue minimizar de una forma muy fuerte el papel de Francis, porque en la serie original Francis era como un respiro ante todo lo que pasaba en la casa de los Wilkerson, y en estas nuevas entregas pues la verdad es que Francis tiene un par de conflictos, ya no se está peleando todo el tiempo con su mamá, creo que como que ya superó el odio que le tenía a su mamá, amor-odio y todo esto. Entonces Francis es completamente nulo en esta serie, y me parece realmente un gran error, un grave error. Y bueno, no quisiera regresar a lo que pasó con Miranda Presley y con uno de los personajes de los que hablé en un video anterior, pero de repente nos enteramos de que uno de los productores o de los creadores de esta nueva serie, adivinen quién es, uno de mis actores favoritos de toda la vida, que es Bryan Cranston. Yo lo amé en Malcolm in the Middle y también lo amé en Breaking Bad. Creo que es el mejor villano de toda la historia, de todo lo que he visto en toda la vida.
el personaje de Heisenberg, ¿no? Y verlo regresar a su papel de Hal fue algo genial también, como para decir, bueno, ya hice el papel más terrible de mi carrera y ahora voy a regresar porque quiero demostrar que soy lo suficientemente buen actor para volver a interpretar a este personaje. Y entonces ahí está la red flag, como en el video anterior que decía que por algo existe esta serie o por algo existió. Y creo, desgraciadamente, porque yo amo a Bryan Cranston, que se hizo esta secuela para un único propósito, que es el hecho de que él se luzca como actor. Y sí, se súper luce como actor. Hay un capítulo, no quiero spoilear demasiado, pero él se va a un lugar donde le dan ciertas sustancias psicotrópicas o lo que sea, y tiene como una catarsis o no sé, y esto causa que veamos a muchas facetas del mismo personaje y lo vemos actuar desde, no sé, un gángster, desde un hombre completamente desdibujado y deshecho en posición fetal y desnudo en el suelo, y todo lo que podamos imaginarnos que puede pasar con un personaje. Todo lo interpreta de una forma magistral. No podríamos quejarnos de esta situación si no fuera porque creo personalmente que la serie se hizo para que él se luzca. Yo ahí lo dejo. Anteriormente dije que el personaje de la hermanita, que ni me acuerdo cómo se llamaba, porque la verdad es que fue tan irrelevante su personaje, era para cubrir cuotas. Y por supuesto y desgraciadamente, porque yo no soy fan de lo woke, vemos el discurso woke en esta serie, que creo que es lo que menos le ha gustado al público en general. Yo no soy activista LGBTTIQ más ni mucho menos, pero sí creo que debe existir un respeto, y si no, pues ni modo, es una tolerancia por lo menos. Pero el hecho de la inclusión forzada creo que siempre es algo que me va a molestar toda la vida, y lo vamos a ver también en la película, que todavía no la he visto, que creo que algo de lo que me detiene para querer verla es el hecho de lo woke, y estoy hablando de la película de Odisea de Christopher Nolan, que creo que ya está en cines, no me acuerdo muy bien, pero de verdad que lo woke a mí no me pasa, la verdad, no me pasa. Y lo vemos en uno de los personajes más queridos de toda la serie anterior, que es Stevie. De hecho, he visto videos en los que dice que estaba enamorado de la mamá de Malcolm, que tenía novia, lo que sea. ¿Y en qué momento se volvió gay, no? ¿En qué momento? O sea, no existe una justificación para que él sea gay. No me molesta el hecho de que lo sea, X, pero no existe una justificación. Y eso a mí me parece que es inclusión forzada. Caso contrario es los amigos de Malcolm, que de hecho se resuelve esta parte en la que toda la vida estábamos pensando, pues ellos de repente hay momentos en los que le dicen, pues es que eres inteligente, no sé qué, y guapo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que existía la justificación de que ellos fueran gays, y en esta nueva entrega pues sí los vemos ya consolidados como una pareja o un trío homosexual, y está genial, la verdad, eso estuvo increíble, pero lo repito, estaba perfectamente justificado, y todos nos preguntábamos ¿qué habrá sido de ellos? Porque tenían tantas señales de que podía haber unas preferencias sexuales homosexuales en ellos, que pues queríamos verlo y queríamos saber si realmente teníamos razón. Y pues sí la tuvimos y todo. Y otra cosa positiva también que puedo decir es el hecho de los fanservices, los cameos de muchos actores que participaron en la serie original. Me gustó mucho verlos. El simple hecho de saber cómo están, cómo se ven, cómo lucen ahora, me pareció increíble. No sé, todas estas cosas que pasan en esta serie, que la verdad eso sí me llena de emoción, y sí siento que fue algo positivo de la serie. Y para concluir esto también recordé que un amigo, saludos a Pedrito Chelas, que me preguntó en una ocasión, ¿ya viste la serie? Y le dije sí, pero no me gustó tanto y no sé qué, y me dijo dale chance porque todavía es la primera temporada o lo que sea. Y le dije no, es solo una temporada, son solo 4 capítulos y ya está, ya no existe más. Entonces me dijo, ¿y por qué le hicieron? Si se iba a quedar así, esa es la pregunta, ¿por qué tenían que hacer estos 4 capítulos? Y me quedo con el fanservice, que ok, justifiquémosla, pero creo que podíamos seguir viviendo sin esta serie. Concluyo. ¿Alguna vez imaginaste ver todo aquello con lo que siempre has soñado? Capturar los momentos más especiales de tu vida y conservarlos para siempre. Embellecer tus recuerdos y darles ese toque mágico y único que te caracteriza. En Fénix Arte Digital te ayudamos a lograrlo. Ofrecemos para tus eventos sociales fotografía profesional y artística, video en alta definición, sesiones fotográficas, videoclips, invitaciones originales y decoración en corte láser. Producimos material audiovisual para tu proyecto personal o para tu negocio, anuncios, spots, voceo, diseño de logotipos, flyers, papelería, impresión de tarjetas de presentación, pósters, lonas, playeras y mucho más.
Visítanos en Tixcocop, calle 15, número 96 por 16 y 18. Recuerda que no solo hacemos fotografía o diseño, nosotros creamos arte digital. Bueno, pasando ya a la parte positiva y para mí la más interesante de este video, antes de comenzar quisiera pedir disculpas por mi amargura y por mi rigor en las dos aportaciones anteriores. El siguiente tema del que quiero hablar es la película de Toy Story 5, que comienza con lo que para mí fue lo mejor de la película. Este lote de Buzz Lightyears que se pierden en una isla o donde sea y empiezan a querer buscar al comando espacial. Está increíble porque es como que despistar al espectador para que digas, oye, ¿de qué va la película? ¿O de qué va a ir? Porque por lo menos personalmente sí me hizo pensar, oye, ¿qué está sucediendo? Y de repente tenemos cuestiones como, en primer lugar, la declaración de la animación. Nos damos cuenta de que va a ser una película casi hiperrealista en la que estamos viendo paisajes, decoración y en general una animación increíble, como no podría ser algo diferente en cuanto a Pixar. Y desde el principio, por supuesto, el paso del tiempo, porque vemos la evolución de los Buzz Lightyear. Estos ya tienen tecnología incluida en el juguete, ¿no? Por ejemplo, tienen Wi-Fi, pueden entrar a internet y todo esto. Me encantó, me gustó muchísimo porque sí vemos que ya pasaron 30 años o cerca de 30 años desde la primera película que vimos de Toy Story. Y sí es un guiño al hecho de decir, bueno, vas a ver una película en la que se va a hablar tanto del paso del tiempo como de la tecnología, cómo ha evolucionado. Esto simplemente con los personajes de Buzz Lightyear. Lo siguiente es un cambio de ritmo completamente increíble en el que parece que está sucediendo algo como una aventura de acción en la que incluso podemos notar de una manera muy justificada que los Buzz Lightyear están como perdidos y creen, como en películas anteriores, que son realmente comandantes espaciales y que están cumpliendo una misión. Eso de verdad que me pareció un guiño muy genial a toda la saga y un parteaguas para lo que vamos a ver. Y algo que me sorprendió de verdad muy en específico y me agradó en extremo es la musicalización. Oh my god, estamos acostumbrados a escuchar en las películas de Toy Story es algo más amigable, algo un poco campirano, algo que te habla de la amistad, algo que nos lleva a tener sentimientos muy rosa de repente. Y ahora escuchamos canciones con coros casi gregorianos, con una orquestación tipo James Bond, algo así. Wow, de verdad que me voló la cabeza, estuvo increíble para empezar esta película y apenas estamos empezando y son los primeros segundos de la película. Creo que desde ahí ya me ganó, me gustó mucho. Y a partir de esto vamos con los conflictos principales. En primer lugar, hay que destacar que esta película no se trata ni de Buzz Lightyear ni de Woody, que son los personajes que habían sido principales. La protagonista de esta película es Jessie, la vaquerita. Estaba viendo unos videos de análisis de esta película y decía que se realizó para una audiencia más infantil, para una audiencia más femenina, o sea, para niñas en específico, pero que también obviamente es, como muchas de las películas de Pixar, nos debe dejar un mensaje a nosotros los adultos y sobre todo a las personas que hemos crecido con Toy Story. Me encantó, me gustó mucho, no me pareció para nada inclusión forzada. Y empezamos con el conflicto de Jessie. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los conflictos que ella tuvo? ¿Y cuál es el propósito que tiene en esta película, ¿no? Obviamente el hecho de hacer feliz a la niña que es pues la protagonista de las películas anteriores, que es Bonnie. Sí quiero mencionar en este momento que la película anterior, la número 4, no me agradó del todo por el simple hecho de un personaje. Ya voy a llegar a ello, de los personajes secundarios y nuevos, pero creo que fue un pequeño desacierto, porque no puedo decir que destruyó la película ni mucho menos, pero el personaje de Forky sí me pareció como exasperante en algunos momentos. Esa fue como que la manchita en el lienzo. Y entrando más a la trama de esta entrega, tenemos que mencionar por supuesto al villano, o en este caso que es una villana, que es Lillipa, y a grandes rasgos la tecnología, cómo afecta actualmente la tecnología a la infancia y a valores como la amistad,
amistad o la familia. Tengo que mencionar también, por supuesto, que la voz en español latino de este personaje que es Lilliput lo hace Belinda y lo hace de una forma magistral, que de repente yo en ningún momento me daba cuenta de que era ella, porque estaba haciendo un papel completamente nuevo, completamente sin sesgos, sin el hecho de decir, ay, voy a ir a ver esta película porque sale Belinda, ni mucho menos. Al contrario, lo hizo de una forma tan discreta y tan genial que yo digo, por Dios, esta mujer de verdad es una increíble actriz que logró hacer un villano memorable, increíble, que por supuesto que se roba la pantalla. Sobre todo porque creo que a todos nos ha afectado o hemos vivido el cambio de la tecnología. Por ejemplo, a mí que me gusta leer, pues creo que últimamente he leído más en el iPad que en libros físicos. Entonces creo que a todos nos ha pasado eso de el cambiar nuestras formas de hacer las cosas por la tecnología. Y fíjense que ahorita podría reflexionar el hecho, ahorita que estoy viendo mis cámaras aquí enfrente, cómo nos hemos olvidado por completo de las cámaras de rollo, que teníamos que esperar a que se acabe el rollo para llevarlo a revelar, y luego la emoción de ver si te salieron bien las fotos, etcétera, etcétera. Podría existir una película en la que hablara de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, los celulares, cómo han cambiado, que antes los teléfonos de casa solo nos daba la opción de llamar y es todo, simplemente nos servía para la comunicación, y ahora todos tenemos una computadora en la mano, y eso de verdad que me parece muy interesante de tocar el tema, y sobre todo en una película que sí va dirigida para niños, pero también tiene un mensaje para nosotros los adultos, que actualmente tenemos tantas influencias de la tecnología, porque pues creo que ya nos pasamos mucho más tiempo pegados al celular, pegados a la pantalla, y ya hemos olvidado desde actividades recreativas, paseos, no sé, ejercicio, todo eso queda relegado. Por ejemplo, las bibliotecas, supongo que han tenido una baja muy importante en sus visitantes, porque ya lo tenemos en la palma de nuestras manos. Hacemos una investigación en 5 minutos en el celular, etcétera, etcétera. Este es el mensaje, de verdad, por eso es muy importante esta película y siento que es muy relevante, porque este es el mensaje que da. Y todo esto anterior que dije nos lleva en muchas ocasiones a perder valores como la amistad, como la familia, como la cercanía, como una buena conversación, por el hecho de estar sumergidos en la tecnología y por estar consumiendo productos gráficos, digamos, en algunos momentos superficiales y en algunos momentos pues inmediatos. Otro de los temas que aborda esa película es el abandono de la personalidad propia, no sé si estoy redundando, para encajar en un grupo, porque de repente Bonnie, que es la niña, no sé si llamarle protagonista, empieza a tener amistades, y ella, por encajar con estas amistades que están sumergidas en esta tecnología, deja de jugar con sus juguetes, y el hecho de tener que intentar rescatar todos los valores que teníamos anteriormente, pues me parece algo, sí fue un poco predecible, que sabíamos que ese mensaje íbamos a ver en esta película, pero me parece completamente bien justificado. Otro tema es el hecho de el envejecer, el paso del tiempo, ya lo había comentado anteriormente. Vemos como el personaje de Woody, que era el personaje en esta saga, pues ya está un poco relegado, pero regresa para darnos un buen mensaje de que el tiempo pasa, de que las cosas o las personas, o en este caso los juguetes, se desgastan, y esto puede generar bullying. Por ejemplo, el hecho de que se burlen de que ya no tiene cabello, o de que ya no tiene pintada la coronilla, no sé cómo decirlo, que tiene pancita, que ya no se mueve igual, que ya le da trabajo correr, este tipo de cosas, ¿no? Pero sí nos da también el mensaje de decir, bueno, todavía somos funcionales y todavía podemos aportar al mundo, podemos aportar para que la niña en cuestión, que es Bonnie, tenga este tipo de regresar a los valores que son importantes y darle su lugar o la importancia de vida a las cosas que nos han traído hasta aquí. El siguiente tema que quiero tocar es la aventura de amor. Espero que no se escuche mal, pero la aventura del amor que tiene Buzz Lightyear hacia Jessie, y toda esta cuestión que mucha gente ha pasado por el conflicto de decir, bueno, ¿cómo le digo a tal persona que me gusta? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo darle a entender que me gustaría que seamos algo más que amigos? Todo esto lo vive Buzz Lightyear en una forma tan bonita, tan linda, que incluso me sacó un par de lágrimas en algunas escenas. Estuvo increíble. Y bueno, creo que una de las cosas que más amé de esta película, a diferencia de la anterior, son los nuevos personajes. Porque en esta entrega voy a decir uno de los personajes que más me encantó, que es Smarty Pants.
que es un dispositivo para ayudar a los niños a aprender a ir al baño, y todos los chistes que hace él o que se desencadenan a partir de la presencia de este personaje. Por ejemplo, cuando empieza su intervención en la película, él tiene las pilas bajas y por eso habla como borracho y no sé qué, y es algo increíblemente gracioso, increíblemente genial. Y luego todos los chistes que hace son un poquito escatológicos, pero muy discretos, muy adecuados, muy elegantes, que nos hacen no verlo como algo grotesco, sino como algo súper chistoso, que en algún momento yo dije, quiero más chistes y quiero más presencia de este personaje, ¿no? Y también el hecho de que él sea uno de los constructores del resolver el conflicto principal, que es la tecnología, o sea, uno de los personajes que nos empiezan a hacer comprender que la tecnología no la podemos parar y que no podemos odiar a la tecnología, tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Y entonces él es uno de los personajes que hacen el hecho de buscar esta convergencia entre utilizar la tecnología para el bien, para buscar la amistad, para tener valores y tener la capacidad de darle un buen uso a la tecnología, algo que no sucedió en la película de El Diablo Viste a la Moda 2. Y bueno, el último punto que quiero tocar de esta película es la construcción de la resolución. Puedo mencionar, por ejemplo, el hecho de identificar a las malas amistades y todo lo que mencioné anteriormente, del hecho de encajar, de tener que traicionarse a uno mismo para estar en un grupo, para caer bien, es lo que nos va llevando a la resolución, porque uno no quiere recibir el bullying. La niña Bonnie se tiene que traicionar a sí misma o tiene que intentar ser otra persona por el simple hecho de que sus malas amistades le hacen bullying y no le permiten ser quien es. Creo que todos hemos pasado en algún momento por este tipo de situaciones, por eso esta película viene siendo bastante adulta, a pesar de que, como se dice en muchas reseñas, que está muy enfocada a niños o a niñas. Y el último punto de la construcción de la resolución es el sacrificio del villano y posterior a eso su redención, porque hay un momento en el que Lily Pat, que es la villana, pues de repente se da cuenta de que sí, le estuve haciendo mal a Bonnie porque pasó esto y esto, y pues sabes qué, me sacrifico y ya soy mala y por acá. Me gustó, aunque estuvo un poquito exagerado y un poquito forzado, pero bueno, justificado al fin de cuentas. Y luego su redención, porque el arco del villano, si quieres realmente hacer algo interesante, no se debe quedar simplemente en el wow, lo hice mal o ya discúlpeme o lo que sea, sino la redención. Por ejemplo, en la historia de la saga de Harry Potter hay un momento en el que Grindelwald, uno de los magos más horribles y tenebrosos de toda la historia del mundo de Harry Potter, pues se arrepiente de todo lo que hizo y se entrega, que eso nunca lo vimos, por cierto, en las películas, que yo quería ver cómo fue esa parte, pero nunca se dio. Pues se entrega a las autoridades, digamos, y él vive su vida encerrado en una cárcel porque estaba intentando, pues, resarcir o recibir el castigo que le tocaba por haber hecho las cosas que hizo. Y bueno, en esta ocasión Lilliput se arrepiente y se sacrifica, pero al final también se da cuenta de que es necesaria para Bonnie. Y sí, creo que, como dicen en algunas reseñas, que bueno, pues no podías culpar a la tecnología de todo, o no podías quedar mal con la tecnología, porque ¿qué mensaje quieres dar? ¿Que todo lo anterior era bueno y lo actual es malo? ¿O que simplemente la tecnología es mala y que deberíamos renunciar a ella? Por supuesto que no. Por eso existe esta redención y este cumplimiento de un propósito en común, que es el hecho de hacer de Bonnie, o de la protagonista, conseguirle mejores relaciones, mejores interacciones con seres humanos, mejores amistades, mejores valores, etcétera, etcétera, que no se puede construir a partir de una vertiente, sino que tienen que ser las dos vertientes que converjan y que hagan de Bonnie una mejor persona. Y creo que eso es lo más importante. He querido dejar el siguiente punto al final, porque en las aportaciones anteriores sí me fui principalmente por lo malo y luego dije, tiene estas cositas que son buenas, y esta es completamente al contrario. Ya resalté todo lo bueno y todo lo positivo, pero también tiene un par de cositas que no me dieron una satisfacción completa, digámoslo así. Y esto, desgraciadamente, es el hecho de la historia del personaje principal, que es Jesse, porque sí, tiene tantas cosas que recorrer. Por ejemplo, el hecho de que está construyendo mejores amistades para Bonnie, el hecho de que es el interés romántico de Buzz Lightyear, el hecho de conocer a nuevos personajes, el hecho de llegar a la conclusión de esta convergencia entre lo antiguo, lo nuevo, lo bueno, lo malo, etcétera. Y se pierde un poquito la historia que pues nosotros como espectadores o como seguidores de esta saga pues queríamos ver, que era el hecho de
qué pasó con su anterior dueña antes de que la llegáramos a conocer en la segunda película, y ella cuenta su historia. No nos podemos sacar de la mente esa hermosísima canción que se llama Cuando alguien me amaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué su niña se olvidó de ella, o la regaló, o se le perdió, o qué había pasado en la historia de Jessie? Yo quería ver qué había pasado literalmente. Y antes de darnos el plato de frutas, nos dieron la cereza. Y entonces vemos como mucho tiempo después, como un deus ex machina, digamos, como una resolución inmediata, el hecho de la redención de su propio villano, que era su niña, que la habían abandonado, porque la habían olvidado, y todas estas cosas. Y la resolución fue muy rápida. No voy a decir cuál fue, porque no voy a hacer spoilers, porque de verdad esto es increíble en la historia. Pero fue muy rápida esa resolución, y muy fácil el perdón. No se construyó esta historia como yo quisiera, pero bueno, funcionó y se hizo de una forma, pues digamos, correcta. Los cameos de Toy Story 5, aparte del de Belinda, son el de Taylor Swift, el de Bad Bunny y un personaje más que no me acuerdo. La verdad, mil disculpas por no acordarme, pero tuvieron unos cameos Bad Bunny, y el otro cantante o influencer o lo que sea, pues fueron completamente irrelevantes. Nos vendieron durante la promoción de la película que iba a salir un personajito interpretado por Bad Bunny, y la verdad es que pasó sin gracia, sin oficio ni beneficio, y X, ¿no? Lo mismo con el otro personaje, que ni me acuerdo cuál fue, ni me di cuenta, ni mucho menos. Por el contrario, la película de Toy Story termina con la canción de Taylor Swift, que de verdad a mí me recuerda un poco a la de Soy tu amigo fiel, o You Have a Friend in Me, o como se llame en inglés. Y sí tiene estos toques melancólicos, bonitos, agradables, y sí es una buena aportación a la película. Que por cierto, spoiler alert, o espero no confundirme, pero estoy seguro de que esta canción va a lograr una nominación al Oscar. Ya lo veremos luego. Y el último tema es el hecho de que ya en la reconstrucción de todas las cosas que nos van a llevar a que se solucione todo, regresa el personaje de Buzz Lightyear y todos estos personajes que estaban perdidos, porque bueno, tienen que ver la película, pero bueno, Jessie era como que el objetivo que tenían que buscar, y luego ya cuando llegan en un momento muy preciso, que está perfectamente construido para que lleguen en el momento preciso, y para que de repente, de verdad que eso me emociona muchísimo. Es creo que la mejor escena de toda la película, el momento en el que los Buzz Lightyears nuevos revelan el poder oculto que tenían, y son una parte muy clave para la resolución del problema total. Y es una escena preciosa, bien construida, bien animada, bien hecha, bien musicalizada, bien guionada. Yo personalmente lloré. De verdad que bueno que fui solo al cine ese día, porque lloré el momento en el que wow, ves esta escena tan genial en la que se está resolviendo el problema y Buzz Lightyear vuela. De verdad, no se pierdan esta película por esta escena y por todo lo demás que ya mencioné anteriormente. De verdad, es increíble. Y para concluir este análisis, quiero mencionar un par de aspectos a destacar. El primero es el toque de la animación 2D. Puedo mencionar muchas películas que últimamente enriquecen su forma de hacer animación 3D con toques 2D o con toques artísticos, como por ejemplo El gato con botas, la segunda película. Está realizada como en acuarelas y todo. De verdad es increíble esa película, tampoco se la pierdan. Y cuando se representa la imaginación de los niños, está la animación tradicional, o lo más parecido a la animación tradicional en 2D. De verdad son bellísimas esas escenas, y nos trae a la mente cómo imaginamos las cosas, cómo tenemos esa imaginación dentro de nosotros que nos hacen ver las cosas de manera en la que se escapa de la realidad, porque estamos viendo una animación muy realista, lo dije al principio. Y cuando se trata de representar a la imaginación del niño, esa parte que nosotros no podemos ver, que no podemos entender, se hace de una forma en 2D que es wow, de lo mejor que he visto en toda mi vida, lo digo contundentemente. Otro de los aspectos a destacar en este sentido es la capacidad que tiene Pixar de llevarnos a nuestra infancia, de llevarnos a decir, no creo que me sorprenda una película de Pixar, ¿no? Y cuando estamos ahí frente a la pantalla decimos, oh my god, lo volvió a hacer Pixar y me volvió a llevar a ese momento de mi infancia que tanto anhelo. Es de verdad increíble, increíble. Y para concluir este video, el último tema, o lo último de lo que quiero hablar, es la evolución de un producto. Cuando supimos que iba a haber una quinta entrega de Toy Story y nos preguntábamos ¿por qué? ¿Para qué? Como la de Malcolm en el medio. ¿Para qué se hizo esta película? ¿Para que se luzca Bryan Cranston? ¿Para dar un mensaje woke?
para dar un mensaje de inclusión o para qué? ¿Para qué se hizo? ¿O solo por curiosidad, para ver si hacemos dinero? Siempre nos preguntamos eso. Y esta evolución de preguntarnos ¿para qué una película más de Toy Story? Y ahora llevarlo a una cuestión en la que por lo menos personalmente digo, me gustaría que exista una película de Toy Story 6 y ojalá existiera un spin-off, uno mejor realizado que el de Buzz Lightyear, pero quisiera que exista un spin-off de todos estos personajes. Quiero saber su historia. Y recuerdo mucho en un video anterior que hice, el de Emilia Pérez, una de las características de una obra de arte debe ser hacerte querer saber más, querer más de esa producción. Y esta película de Toy Story, por supuesto que lo logra. Y yo ya quiero ver la siguiente película, de verdad, quiero verla. Con esto concluyo este análisis. Y bueno, como cereza de este pastel que estuvimos cocinando en todo este video, quiero hablar de un disco o de un álbum nuevo de nada más y nada menos que la reina del pop, Madonna. El disco se llama Confessions 2, que se vendió o nos lo vendieron como la segunda parte de Confessions on the Dance Floor. Quiero empezar con un pequeño contexto en el que tengo que decir que cuando salió el disco de Confessions on the Dance Floor, yo tenía como unos 18, 20 años y ya estaba formando mis gustos musicales. Y cuando escuché el disco, el álbum, wow, de verdad me encantó. Todas estas canciones tan significativas, tan características de este álbum. Voy a mencionar únicamente dos, por ejemplo, la de Hung Up y la de Sorry, pero también podríamos hablar de muchas otras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de I Love New York, pero no estoy aquí para hablar de ese disco, el cual me encantó. Fue un antes y un después en lo que yo escuchaba o lo que me gustaba o lo que realmente consideraba como algo importante o una buena aportación a la música. Madonna hizo historia en ese momento, hace unos 20 años, ¿no? Y desde ese entonces la criticaban porque ya no era la Madonna de antes, porque ya había envejecido, porque como una mujer como ella se atrevía a vestir un leotardo en el que casi se le veía todo, en el que cómo se atrevía a bailar a su edad, etcétera, etcétera. Y muchos años después viene a darnos la segunda entrega de este disco. Yo al principio dije, no lo toques, no toques ese disco porque de verdad es increíble, de verdad es una aportación fuera de serie y ya no le vas a llegar. Yo soy fan de Sarah Brightman y si me dijeran, voy a hacer Harem 2, yo diría, no, por favor, no lo toques, no toques ese disco porque ya es perfecto. Pero los artistas tienen la capacidad de sorprender y la capacidad de hacer las cosas de una forma auténtica, bien hecha y que aporte al mundo actual en el que se lancen. Tienen la capacidad de hacer una genialidad. Y bueno, yo tuve la fortuna de vivir el momento en el que Madonna estaba revolucionando el mundo del pop, de la electrónica, porque creo que no miento si digo que en algún momento la música electrónica fue simplemente vista como un punchis panchis en el que, bueno, todo el mundo le gustan los ritmos simples, los ritmos repetitivos, etcétera, que pudiéramos estar viviendo algo así actualmente. Por esto este tipo de discos y este tipo de aportaciones no pasan de moda, porque se trata de una revolución. Yo creo que Madonna puede estar haciendo una nueva revolución en cuanto a eso, como lo hizo en los 90s, 2000s. Y entonces ella le da un nuevo significado a la música electrónica, lo hace bailable, lo hace reconocible, lo hace algo más que ese punchis panchis que todo el mundo le gustaba. Y como lo dije anteriormente, hace muchas aportaciones históricas y creo que en la actualidad, en el momento en el que vivimos ahora, también está haciendo una parte aportativa al mundo Madonna, en el hecho de, como lo mencioné anteriormente con la película de Toy Story, el tiempo pasa y Madonna no niega ese tiempo que ha pasado. Sí, es un disco pop electrónico, pero a la vez es algo introspectivo, íntimo, suave, pero a la vez potente, y te deja sin habla con cada una de sus canciones. El mensaje que da este disco es bastante positivo, que por cierto, nosotros conocemos a Madonna, el hecho de su irrupción en la música, el hecho de que ella pues siempre fue contestataria, siempre fue una mujer de protesta, que muchas de sus canciones eran una protesta hacia las personas incomprendidas, hacia las personas diferentes, hacia las personas que querían hacer cosas que se salían del molde, dejémoslo ahí. Y creo que nos pudimos ir, o por lo menos a mí me pasó que me fui con la finta de decir, bueno, quiero un seguimiento de todo esto de Madonna, pero ella no, ella se atrevió a ir más allá y a hacer algo tan lindo,
tan fuerte en su discurso, pero a la vez de una calma que nos deja saber que todo lo que nos ha pasado en la vida pasó por algo y debemos agradecer el hecho del paso del tiempo. Lejos de muchos otros artistas y de muchas otras personas de la industria, voy a poner de ejemplo a una Lady Gaga, y no lo hago de una forma despectiva ni mucho menos, pero Lady Gaga o Adele, por ejemplo, se han pasado la vida queriendo replicar el mismo éxito que tuvieron en alguna ocasión, hasta tal punto de que si escuchamos la primera canción de Gaga o de sus más famosas, nos damos cuenta de que quiere seguir alcanzando el mismo éxito que alcanzó anteriormente. Regresando a Madonna, ella no niega el paso del tiempo, ella no niega su edad, ella no niega que hay un desgaste en su persona, en su manera de bailar, en su manera de cantar, no lo niega, y esto me parece algo bellísimo, de verdad, algo que alguien tenía que hacer, y gracias a Dios lo hizo Madonna, y nos da un mensaje tan positivo del hecho de decir, bueno, me he equivocado, he tenido malos momentos, he tenido errores en la vida, he pasado por tantas cosas, pero ¿qué es lo que me queda? Vivir la vida y bailar. Vamos a bailar, vamos a desahogar todas estas penas en la pista de baile y vamos a ser felices. Ese es el mensaje de Confessions 2. Amarnos a nosotros mismos y amar a nuestra historia, porque el negarla o el querer ser siempre jóvenes, ser siempre bellos, ser siempre atléticos, ser siempre todo lo que la juventud trae consigo, pues es luchar contra corriente. Entonces tenemos que luchar hacia adelante por seguir siendo dignos, por seguir siendo artistas, por seguir siendo cada vez mejores. Desde mi punto de vista, ese es el mensaje que nos quiere dar Confessions 2. El siguiente punto que quiero tocar, ya llegando al final, son las colaboraciones. La primera es con Sabrina Carpenter, que yo decía, bueno, no soy fan de ella, no conozco mucho de su música, ¿por qué la eligió? Incluso llegué a pensar, oye, si llegan a hacer un video ellas juntas, pues Sabrina va a demostrar su juventud y Madonna se puede ver un poquito mermada, digamos. Pero por supuesto que no. Creo que precisamente es por esto que Madonna la elige a ella, porque el mensaje de este disco es: no me tengo que avergonzar del paso del tiempo, no me tengo que avergonzar a verme al lado de una muchacha que va en crecimiento y que va a llegar lejos. No le tengo miedo a presentarme junto con ella, porque ella está en un momento de su vida en la que va hacia adelante, y Madonna va en un momento de la vida en la que quiere consolidar la figura tan increíble que es como artista, como persona, como madre, como intérprete y como todas las cosas que nos da a entender en este disco. La siguiente colaboración es con Martin Garrix, que por Dios, él es uno de los DJs más prolíferos, talentosos, de los mejores DJs del mundo, dejémoslo hasta allá. Y su colaboración con Madonna es fuera de serie. Se nota la mano de Martin Garrix en su canción y se nota el talento chocando con otro talento, que lo único que puede surgir de esa convergencia es una obra de arte, una obra maestra. Por favor, no se pierdan esta canción que se llama Bizarre. Y la última colaboración, que la quería dejar hasta el último, ya para concluir este video, es con su hija Lola León, una canción bellísima en la que hay una comunicación entre ellas dos. Yo supe que esta muchacha siempre quiso colaborar en algún momento con su mamá, y creo que lo hacen de una forma completamente justificada, bien hecha, sin un argumento que digas, por Dios, solo quiso darle fama a su hija o lo que sea, ¿no? Para nada. ¿O en qué me sustento para decir esto? Es en la letra. Madonna le habla de una forma tan tierna, le dice my little star, ¿no? Mi pequeña estrella, mi estrellita, y le dice algo así como que yo quise ponerte en un pedestal, quise darte la mejor vida. Yo no pedí las luces de los reflectores, yo no pedí los flashes, yo no pedí la fama, yo no pedí esto. No sabía el daño que te iba a hacer todo esto. No sabía cómo nos iba a separar todo esto. Si hubiera tenido la oportunidad, o si hubiera sabido que mi fama iba a significar todo esto para ti, hubiera elegido otra cosa, con un dejo de culpa, con un dejo de tristeza por toda la vida que tuvo que pasar ella, y creo que también sus otros hijos. Pero en fin, a ella le dedica esta canción. Pero lejos de juzgarla o decir, sí, tú fuiste, o tú hiciste, o tú, por tu culpa, lo que sea, ella le responde de una forma bellísima, que le dice: tú eres mi ejemplo a seguir, tú eres las ropas que tengo en mi espalda, yo no soy la misma si no estoy agarrada a tus ropas, ¿no? Algo así. Y le dice: yo soy una persona contigo, y todo lo que yo soy, todo lo que yo conozco, todo lo que yo he visto, cómo me veo, todo esto
eres tú. Y a veces quisiera multiplicarte, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque veo que todo lo que yo tengo alrededor eres tú. De verdad, es una canción que conmueve increíblemente. Y ese es el último tema que voy a tocar. El hecho de, a pesar de que es un disco pop, electrónico, no tuvo miedo Madonna a incluir un par de canciones que coquetean con otros ritmos. Por ejemplo, la balada. Por ejemplo, una canción tristona, una canción muy suave. Y también algo que me encantó, que por cierto creo que esa es la cerecita del pastel para mí personalmente, que se fue un poco hacia el New Age. La música que estaba de moda en los 2000s, 90s, cuando ella estaba maquinando toda la historia de Confessions on a Dance Floor, que es el preludio de este nuevo álbum. El último tema, y ya con esto concluyo, es una canción con la que ella cierra este álbum, que va dedicada a sí misma, porque habla de una muchacha que vivía en los barrios de Estados Unidos, que se pintaba los labios de rojo enfrente de un espejo roto, sin haber dormido toda la noche, y ella menciona cómo ha aprendido tanto de su vida y cómo ha aprendido tanto de todos los caminos que la llevaron hasta el momento en el que está, y es tan conmovedor y es tan bonito el mensaje que nos deja la introspección para nosotros. Y lo comentaba también en otro video, que una obra de arte debe dejarte un mensaje personal, dejarle un mensaje personal a cada espectador, y que todos quienes consuman la obra tengan una propia interpretación y que lo lleven a su mundo y a su campo. Madonna lo hizo de una forma magistral, que yo no puedo más que recomendarles este álbum y decir, estoy seguro de que va a pasar la historia como uno de los mejores álbumes, no solo de Madonna, sino de la historia de la música entera. En fin, muchísimas gracias por ver este video. Si tuviera que dar una resolución de todo lo que dije hoy, es: vean las 4 aportaciones, tengan su propio criterio, disfrútenlas, y sobre todo las últimas 2, Toy Story 5 y Confessions 2. Son 2 aportaciones que por lo menos sé y estoy seguro de que me van a marcar, no solo en este momento, sino también para el futuro. Gracias por llegar hasta aquí en este video. Nos vemos la próxima ocasión, y voy a hacer un pequeño spoiler, que tengo un proyecto entre manos con una persona más. No voy a decir nombres ni voy a decir qué proyecto, pero ya lo sabrán prontamente. Muchas gracias por visualizar este video. Denle like, compartan y mándeselo a todos sus grupos y a todos sus amigos, para que cada vez tengamos más audiencia y cada vez haya más videos en los que voy a analizar tal vez algo que tú me sugieras. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima ocasión.